El día de hoy es un muy buen día, amén. ¿Cuántos creen que es un buen día? Te vas a voltear a la persona que está a tu lado y dile, hoy es un buen día. Sí, hoy es un buen día porque estamos celebrando que Jesús resucitó, amén. Jesús resucitó y por eso hoy estamos en este lugar, porque Jesús resucitó. Yo te digo algo, hay muchas, digamos, personas que han creído en otras personas y que siempre estos líderes religiosos en algún momento dijeron, voy a resucitar y a esperar amén y este cuento, pero ese día de la resurrección nunca llegó. Pero llegó uno en una oportunidad llamado Jesús, que él, dice la palabra, que al tercer día resucitó, y es lo que establece nuestra base, nuestro fundamento para nuestra fe, amén. Si Jesús no hubiera resucitado, déjame decirte que hoy no estuviéramos aquí. Pero hoy estamos en este lugar es porque Jesús resucitó, amén. Así que un día como hoy hay que celebrarlo, amén, hay que recordarlo. Parece muchas veces en algún momento, sí, escuché alguien decía que hay ocasiones que celebramos más los inicios y no celebramos como la última vez de algo. Celebramos el inicio mucho más que la última vez de algo. Un ejemplo, celebras por ejemplo el nacimiento de alguien, pero no celebras, por ejemplo, la primera palabra, celebras el primer abrazo, celebras la primera vez que cargaste a tu bebé, pero muchas veces no celebras o no recuerdas cuándo fue la última vez que tú lo cargaste a tu bebé. No sé, mis bebés son bebesotes, que ya mi hijo mayor está asisote, creo que lo cargué hasta los 5 años la última vez porque nos iba a dar escoliosis. Entonces, pero cuando yo escuchaba esto yo decía, cierto, nunca uno se acuerda siempre de la primera vez que lo cargué, ay, me acuerdo la primera vez, pero nunca se acuerda la última vez. Y mira que hay que recordar ciertas cosas que son importantes en nuestras vidas, y una de ellas es recordar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Un día como hoy, digamos a causa de cualquier pronóstico, ¿sí? Jesús resucitó. Toda esta semana ha sido una semana extremadamente, digamos, agitada en el mundo entero. Domingo de Ramos se celebró el anterior domingo. El lunes Jesús limpió el templo. Recuerdan que Jesús llega y se da cuenta de que todas las personas están haciendo un negocio de la forma en la que deberían hacer sacrificios en el templo, y estaban haciendo un negocio. Entonces Jesús limpia el templo. El martes enseña Jesús en el templo y confronta a los líderes religiosos. El miércoles es un día de silencio en los evangelios, ¿sí? Se cree que fue un día donde Judas acuerda o piensa traicionar a Jesús. El jueves es la última cena, ¿sí? Es algo que nosotros usualmente hacemos cada primer domingo del mes. Lo hacemos, hoy no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer el siguiente domingo. Y el viernes es donde existe la crucifixión de Jesús, amén. Así que vamos a comenzar el día de hoy explicando un poco ciertas partes muy importantes que ocurrieron estos 3 últimos días de esta semana. El día viernes, sí, es un día donde aparentemente estaba llena de paz, ¿sí? La ciudad estaba celebrando Pascua. Recuerde que Pascua para el pueblo de Israel era demasiado importante porque recordaba lo que Dios hizo en Egipto, y la seña, la marca, recuerdan, en los dinteles de las puertas, ¿sí? Que marcaron en el pueblo de Israel cuando ellos estaban en Egipto. Entonces ellos recordaban eso, la libertad de Dios por medio de lo que hizo en Egipto, de las plagas, y ustedes recuerdan la historia, ¿no es cierto? Sí la recuerdan. Y es una semana donde se recuerda eso, se recuerda redención, se recuerda intervención de parte de Dios, se recuerda libertad de parte de Dios hacia el pueblo de Israel, ¿sí? De las cadenas, de la opresión, de la esclavitud. Y esas son tipo de cosas que se recuerdan en esta semana, es muy importante.
Pero hay algo mucho más importante que comienza a ocurrir, porque el viernes no es un día usual, no es un día normal, no es un día que hay que pasar de largo ni pasar de vista como tal. El día viernes es el día donde usualmente los sacerdotes utilizaban los cabritos que tenían. Recuerda que ellos tenían como una obligación o como una norma, no obligación, como una norma, el poder criar ciertos cabritos y poderlos poderlos preparar de tal manera que ese día, o el día viernes, diga conmigo, diga viernes, poderlos sacrificar por los pecados. Recuerda de que entraba el sacerdote al lugar santo, ¿sí? Al lugar santísimo, donde solo los sacerdotes entraban una vez por año y entraban con el sacrificio para el pueblo. Pero el pueblo presentaba también sus sacrificios de manera independiente, pero el sacerdote como tal entraba a un lugar especial donde se decía que estaba la presencia de Dios, estaba el aminorá, estaban algunos elementos importantes, estaba el arca, estaban algunos elementos importantes que representaban la presencia de Dios como tal. Es importante entender de que el día viernes era un día extremadamente importante, porque no solamente Jesús murió ese día porque sí, sino ese día tenía que morir porque iba a ser el reemplazo del Cordero. En Isaías 53:3 nosotros vemos que dice la palabra, dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea, recuerda que la multitud o todo el pueblo como tal estaba esperando un rey conquistador. Es lo que vimos el anterior domingo, en el domingo de Ramos. Estaban esperando un rey que traiga libertad al pueblo, pero al ver que no había libertad, entonces lo entregaron. Amén. Hicieron todo un complot para que este hombre llamado Jesús pueda ser entregado ante los romanos y pueda ser crucificado. En Lucas capítulo 22 versículo 61 dice: entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Sí recuerdan la historia? Y nosotros vemos que en estos días ocurrían cosas que realmente marcan la historia de toda la humanidad, marcan la historia de nosotros también como hijos de Dios, porque nosotros vemos lo que Jesús le enseñó a los discípulos, lo que profetizó a Pedro, lo que iba a ocurrir, de que Pedro lo iba a negar, y de que los apóstoles literalmente lo iban a dejar, lo iban a abandonar, porque en el momento que Jesús fue entregado, literalmente se quedó solo. Diga conmigo, diga solo. Pero algo que debemos recalcar y algo que debemos remarcar, y es de que Jesús, cuando decide, ¿sí? Porque él en algún momento, cuando la palabra dice que él estaba en el monte Getsemaní, él decide hacer la voluntad de Dios, al hacer la voluntad del Padre. Entonces dice la palabra de que él se entrega por voluntad propia al sacrificio de la cruz en el Calvario por nosotros. Amén. Y él lo que hizo literalmente es tomar todos los pecados de la humanidad. Diga conmigo, diga todos. Diga con fuerza, diga todos. O sea, Jesús no había experimentado el pecado, no había pecado, ¿sí? A pesar de que fue hecho hombre, pasó todas las cosas como un ser humano, como tal, todas las debilidades, tentaciones, pero él no pecó. Eso dice la palabra. Pero él en la cruz del Calvario, él tomó todos los pecados de la humanidad, y pasa algo que usualmente nosotros no lo entendemos, que está en Mateo 27:46, y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso lo dice Jesús. ¿Cuál es la razón por la que Jesús, siendo Jesús, se siente desamparado de parte de Dios? Y la razón es porque estaba cargando todos los pecados de la humanidad. Amén. O sea, Jesús no estaba actuando en ese momento, no era un párrafo que tenía tal vez de una obra de teatro, de una actuación, sino que literalmente en su vida nunca había experimentado lo que representa estar lejos de la presencia de Dios. Lo que hace el pecado en cada uno de nosotros es eso, alejarnos de la presencia de Dios. Y por eso digo que nosotros no lo entendemos, porque muchas veces fallamos, nos equivocamos y fallamos y nos equivocamos, y es casi usual en nuestras vidas. Pero en la vida de Jesús no era usual de que la presencia de Dios no esté con él. Por eso cuando viene todo el pecado de la humanidad, él se siente literalmente abandonado. Él se siente abandonado, dejado a la deriva, y le dice, mirando al cielo, le dice: Señor, pero ¿por qué me has abandonado? Y literalmente
ahí es donde nosotros aprendemos, es que Dios ama al pecador, no ama al pecado. Él está lejos del pecado y esa lejanía la sentía literalmente Jesús. En Mateo 27:50 dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu, y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y nosotros vemos, ¿sí?, que después de que muere Jesús, el velo, ¿sí?, que representa, recuerda que había en el templo como tal había cierta organización, ¿sí?, la parte como más cercana al lugar santísimo era el lugar santo al lugar santísimo existía un velo que partía los dos lugares. Y cuando Jesús muere, lo que hace o lo que pasa es que ese velo se parte literalmente en dos. Y lo que tipifica es que nosotros podemos entrar libremente a la presencia de Dios. Diga conmigo, diga libremente. A su vecino, dile, tú también puedes entrar, dígale. O sea, entrar a la presencia de Dios, ¿sabe lo que representa? Es poder buscar, poder orar, poder clamar, poder pedir perdón también, poder pedirle algo de tu parte hacia Dios. Amén. Antes el pueblo de Israel necesitaba a alguien que lo haga por ellos, pero ahora ya no necesitamos a nadie. Tú puedes hacerlo, porque eso es lo que hizo la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Él nos dio ese libre acceso a poder buscar la presencia de Dios. Amén. El velo que separaba a Dios del hombre ya no existía. Ya no está ese velo, así que quítalo también de tu vida y ya no necesitas absolutamente a nadie. Por supuesto que nosotros como pastores podemos apoyarte en oración, ¿no es cierto? Los líderes de la iglesia pueden apoyarte en oración, ¿no es cierto? Por supuesto que sí, pero tú tienes el libre acceso para poder entrar a la presencia de Dios y poder pedir, poder clamar, poder conversar con Dios, porque de eso se trata lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo primero que comienza a hacer. Amén. En Juan, nosotros el capítulo 19, la palabra dice: en lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, y en el que todavía no se había sepultado a nadie, como era día de preparación de los judíos, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Y algo especial que debe recordar es que recuerda que la crucifixión no era una cultura judía, sino era una cultura romana. Amén. Por esa razón es que los sacerdotes judíos tenían que de alguna forma manipular, ¿sí?, el sistema con los romanos, diciéndole: mire, Jesús hizo algo en contra de ustedes como romanos para que pueda Jesús ser crucificado, porque los romanos eran los que crucificaban, más no los judíos. Pero es sorprendente porque en el Antiguo Testamento ya estaba escrito que Jesús iba a morir en la cruz del Calvario. No se daban cuenta los sacerdotes que estaban caminando en pos de la palabra, de lo que decía la palabra, y que Jesús había aceptado hacer y tomar ese sacrificio. Llega el momento donde Jesús es sacrificado en la cruz del Calvario, pero a mí lo que me sorprende es que en cada parte de la palabra, en cada parte de lo que Jesús vivió mientras estuvo en la tierra, se cumplió cada tramo de la palabra, cada trayecto, cada partecita de la palabra fue cumplida literalmente a cabalidad. ¿Por qué razón? Los romanos tenían la cultura de que cuando alguien era crucificado, lo dejaban crucificado 2, 3, 4 días. Pero recuerda que el día que Jesús murió, ¿cuándo fue? Diga conmigo, diga viernes. ¿En qué día estamos ahorita explicando? Viernes. ¿Cuándo murió? Viernes. Viernes. Estamos en viernes. ¿Qué día estamos? Viernes. Pastor, hoy es domingo. Sí, pero estamos explicando el viernes. Amén. Jesús muere el viernes. Entonces, si se hubiera cumplido la cultura romana, lo hubieran bajado de la cruz, no sé qué día, el lunes, el martes, no lo sé qué día. Pero hay algo especial porque el judío los sábados es el día de reposo. Entonces ellos tenían la costumbre, los judíos, de que si un cuerpo se quedaba colgado y se quedaba muerto, contaminaba la tierra. Entonces lo que hacían era sacarlo de la cruz, ¿sí?, y llevarlo a una tumba. Alguien, ¿sí?, se prestó para poder llevar la cruz, para poder llevar el cuerpo de Jesús a la tumba. Justo él tenía una tumba familiar preparada, nueva, lista para poder ser utilizada. Oh sorpresa, ¿quién la utilizó? Jesús. Amén. Todo estaba fríamente calculado. Amén. Diga conmigo, diga fríamente calculado. A mí lo que más me enamora de la palabra, ¿sabes qué es?
es que todo está fríamente calculado. Si tú no crees de que algo tan sencillo como bajar un cuerpo de una cruz que ya está muerto, está inerte, y que cumpla con lo que está escrito en el Antiguo Testamento y cumpla con cada palabra que ya lo habían dicho los anteriores, los que escribieron la palabra hace muchos años atrás, y todo se cumplió, ahora yo te pregunto a ti, ¿qué tanto en tu vida no se va a cumplir? Amén. Si Dios muchas de las cosas ya las dejó dichas, ya las dejó escritas, y a veces nosotros nos preocupamos, nos angustiamos. Yo no sé si yo hubiera estado ahí, yo hubiera estado ya ahora la tumba. ¿Y dónde lo metemos? Y pobre Jesús, y la plata para la tumba, y una plata, no, una tumba no, y ahora ¿dónde lo vamos a meter al pobre Jesús? Dios mío bendito, se nos murió Jesús y no tenemos dónde enterrarlo, dónde meterlo. Y cualquiera hubiera pensado eso, pero Dios ya lo tenía planificado. Absolutamente todo tenía planificado Dios. ¿Cuántos creen que Dios tiene planificado todo? Amén. Dios tiene planificado. Y así termina un día viernes, un poco en agonía, un poco en sufrimiento, porque una cosa es escuchar que Jesús le decía a sus discípulos que Él se iba a morir. Otra cosa es verlo muerto. Amén. Una cosa es que diga: voy a morir y al tercer día voy a resucitar, y otro día es que ya no esté ese día y verlo como lo mataron, como lo crucificaron. Pero recuerda que todo lo que dijo, todo lo que Dios dice se cumple. Amén. Sin importar, puede utilizar a Judas, puede utilizar un soldado, puede utilizar a todo el equipo de sacerdotes, puede utilizar a quien sea, pero la palabra se va a cumplir a cabalidad. Comienza el sábado y aparentemente el sábado es un día de silencio, así como en muchas ocasiones en nuestras vidas. Después de un día de movimiento, de sufrimiento, muchas veces de dolor, porque tú no te imaginas cómo estaban ellos el sábado, el día del reposo. Ya no era un sábado igual, ya no era un sábado usual como ellos ya estaban acostumbrados. Venían caminando con Jesús los discípulos, hace algunos años con Él caminaban, y los días de reposo eran diferentes, porque predicaban la palabra, porque hacían milagros, hacían cosas que usualmente no hacían antes. Pero nos damos cuenta que este sábado era un sábado diferente. Jesús el Salvador, el que había dicho que era el Salvador, está muerto. Era un sábado que ellos no estaban acostumbrados. Era un sábado donde se sentía el vacío, donde se sentía el frío, donde se sentía el silencio. Pero ahí es donde Dios está obrando, aún en medio del silencio. Iglesia, quiero decirte algo de parte de Dios para tu vida. Dios obra aun cuando parece que Él no está haciendo absolutamente nada. No te preocupes, no te angusties, no te intranquilices. ¿Por qué razón? Porque Dios está obrando. Diga conmigo, diga: Dios está obrando. Dígale a su vecino, dígale: no te preocupes, Dios está obrando. Parece que todo está muerto, parece que se acabó, parece que todo estaba perdido, pero no te preocupes. ¿Por qué? Porque Dios está obrando. Juan capítulo 11 versículo 43 dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Ese Jesús que había llamado a Lázaro de la tumba, pues no salía. Ese Jesús que había hecho muchos milagros, pues no salía. Estaba en una tumba enterrado, y la piedra estaba cerrada, y los apóstoles no estaban viendo absolutamente a nadie. Pero aún vemos nosotros en la palabra que estaba escrito, porque Él lo dijo. Mateo capítulo 12 versículo 40 dijo: porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Diga conmigo, diga: 3 días y 3 noches. El gran problema es que cuando llegan circunstancias difíciles, muchas veces nos olvidamos lo que Dios dijo. De nuevo te lo voy a decir. Muchísimas veces, por más que Dios ha traído promesas a tu vida, cuando estamos en circunstancias difíciles, esas promesas no las traemos nuevamente a nuestras vidas, o no las recordamos y simplemente las dejamos pasar. Pero Dios ya lo había dicho, ya Jesús ya lo había dicho. Amén. Nosotros vemos en Hechos capítulo 2 versículo 27, dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y esto es lo que estaba diciendo, le estaba diciendo Pedro, porque estaba citando algo que dijo el rey David en el Salmo 16:10, que lo dijo de esa manera, citando lo que Jesús iba a vivir, lo que Jesús iba a hacer aquí en la tierra.
Porque la palabra dice de que no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Lo que estaba explicando David es lo que el Mesías iba a pasar. Nosotros vemos ese día sábado, silencio. Los apóstoles miran silencio, no pasa nada. Ellos estaban escondidos. ¿Dónde estaban los apóstoles? Escondidos, eso dice la palabra. Ellos no estaban felices de decir, ya se va a cumplir, espere mañana, no se preocupe, mañana ya va a llegar, ya llega el domingo, ya va a resucitar, tranquilo, no te preocupes. Ellos estaban llenos de temor, dice la palabra, estaban encerrados, ellos estaban llenos de miedo, ellos estaban ahí encerrados, llenos de miedo, pero Jesús, ¿sí? Él no había descendido como víctima al Hades, sino había descendido como vencedor, amén. Él no descendió como víctima, Él desciende como vencedor. Literalmente Apocalipsis 1:17 dice: no temas, yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves del Hades y de la muerte. Las llaves representan autoridad, diga conmigo, diga autoridad. Representan gobierno, representan control. Jesús venció la muerte. Jesús tenía ya el control, le quitó el dominio a la muerte, y eso es lo que dice la palabra y nos enseña la palabra. Una de las razones, y es bueno que nosotros lo podamos entender, es que cuando Jesús muere en la cruz del Calvario, una de las claves era que Él pudiera resucitar. Vuelvo y te repito, Mahoma, todavía los seguidores de Mahoma están esperando a que Él resucite. Los seguidores de Buda todavía están esperando a que resucite. Aún en el tiempo de Jesús se presentaron personas similar a Él, donde decían que eran el Salvador, pero el único que fue capaz de resucitar y volver a la vida fue Jesús de Nazaret, amén. Por eso celebramos un día como hoy la resurrección de Él, que trae vida, vida, vida a nuestra vida, amén. Así que no te preocupes que si algo en ti estaba muerto, que si tal vez tu esperanza, tu fe, si tal vez tus sueños habían muerto, no te preocupes, porque si tal vez está tu vida como el día sábado, todo en silencio, todo en calma, pues va a llegar un día domingo donde todo comenzará nuevamente a vivir. Diga conmigo, diga a vivir, porque todos los que nos acercamos a Él, la palabra dice de que Él nos va a dar vida, y vida ¿en qué? Abundancia, amén. Diga con fuerza, diga vida. Diga con fuerza, diga vida. Y hoy celebramos literalmente eso. Y hoy ya llegamos al día domingo. Diga con fuerza, diga domingo. Y el domingo es cuando la vida irrumpe y cuando la vida nuevamente llega como tal a Jesús. Y tal vez, vuelvo y repito, nosotros hay muchas de las cosas que no las entendemos, no las comprendemos, pero cuando nosotros vemos en la palabra, Juan capítulo 20 versículo 1, Juan 21, dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Diga con fuerza, diga, ya la piedra estaba quitada. Y algo que debemos entender es que la piedra no fue quitada para que Jesús pueda salir de la tumba. La piedra fue quitada para que tú puedas ver que la tumba está vacía, amén. De nuevo, la piedra no fue quitada para que el milagro pueda ser hecho. La piedra fue quitada para que nosotros tengamos la evidencia de que Jesús salió a la vida nuevamente, amén. La piedra fue quitada para la evidencia de nosotros, que quede como establecimiento de que Jesús está vivo, amén. Porque Jesús no necesita una piedra quitada, Jesús es literalmente el milagro en vida. Nosotros vemos a María que muy temprano sí fue a buscarlo al sepulcro, pero nos damos cuenta de que ella se sorprende porque la piedra ya estaba quitada. Ya no había piedra, llega al sepulcro y entra al sepulcro y mira que el cuerpo ya no está. Usted se imagina que vaya a ver a Jesús y que ya el cuerpo ya no esté. Eso ha de haber sido algo sorprendente, porque una cosa es escuchar lo que Jesús dijo, otra cosa es verlo hecho realidad. Una cosa es escuchar lo que Jesús había prometido, otra cosa es llegar ese día a la tumba y no encontrar absolutamente nada. Lucas 24:5 dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y comienza aquí esta mujer María
a experimentar lo que representa la resurrección. Amén. Nosotros vemos más adelante de que en Juan capítulo 24, Juan 20:14 dice: cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella le dijo: Raboni, o sea, maestro. Y a mí algo que me sorprende es que en el momento que está en la tumba, María escucha la voz de Jesús, que le dice María, y solo en el instante que nombra, o que la escucha nombrar, sí, María, es que se da cuenta que el que estaba hablando era Jesús. Lo estaba viendo, pero no lo reconocía. Lo escuchó, pero no lo reconocía. Solo en el instante que le dice María, ahí es donde ella se vuelve en sí, dice, vuelve en ella, porque muchas veces, vuelvo y repito, cuando estamos nosotros en ciertas circunstancias un poco difíciles, complicadas, a veces no entendemos ni siquiera vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Ella estaba viendo literalmente a Jesús, pero no lo reconocía. Ella estaba escuchando la voz de Jesús, pero no lo reconocía. Pero en el instante que Él la nombra o la llama por su nombre, ella inmediatamente dice la palabra que vuelve en sí y le dice nuevamente maestro. Porque Jesús y la palabra dice que Dios nos llama por su nombre. Amén. Y ahí es donde ella nuevamente entiende de que algo ha pasado y que Jesús está ahí. Ella lo tenía de frente. Ella le llama por su nombre. Y en ese momento es donde ella tiene nuevamente un encuentro con Él, lo reconoce. La fe que ella tenía dentro de sí comienza a encender nuevamente y comienza a tener ese encuentro personal nuevamente con Jesús. Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, porque su espíritu que mora en vosotros. Amén. Es el mismo poder. Diga conmigo, diga el mismo poder. Dígale a su vecino, diga, es el mismo poder. No es uno parecido, es el mismo poder, exactamente el mismo poder. Romanos dice que es el mismo espíritu que el que le levantó de los muertos a Jesús, es el mismo espíritu el que mora en vosotros. Amén. El que mora en ti. Dile a tu vecino, volteate a ver a tu vecino, pero míralo a los ojos. Dile: el mismo espíritu que moró en Jesús y lo levantó de los muertos es el que mora en ti. Amén. Ahora la pregunta que yo tengo para hacerte a ti es: ¿alguien cree en la resurrección? Porque cuando nosotros vemos todos estos acontecimientos, lo que nos basta por preguntarnos es si nosotros creemos en lo que Jesús pasó, vivió, experimentó. Que no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que al tercer día resucitó. Porque vuelvo y repito, nuestra fe se basa en la resurrección, no solamente en la muerte en la cruz del Calvario, amén, sino en la resurrección, porque ahí es donde sella la promesa de Dios, sella lo que Dios había dejado escrito hace muchísimos años atrás. La pregunta es si has tenido un encuentro con Cristo resucitado. Porque cuando vemos nosotros a un Pedro, que Pedro ¿qué se podía decir? Se mofaba, se llenaba su boca diciéndole: maestro, sería capaz de dar la vida por ti, le dice. ¿Qué le dice Jesús? Se voltea y le dice: ya, Pedrito, no te das cuenta, pero me vas a negar. ¿Cuántas veces lo negó Pedro? 3 veces. ¿Y cuántas veces Jesús le pregunta a Pedro si lo amaba? 3 veces. Exactamente le hace las preguntas el mismo número de las veces que Pedro lo negó. Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y obviamente me imagino que Pedro en ese momento ni siquiera sabía qué responder. Pero vemos a un Pedro tímido, porque no quería reconocer ni siquiera que era un seguidor de Cristo. Vemos a unos apóstoles que lo abandonaron.
Muchos se preguntan por qué en los evangelios no está escrito cómo murió Jesús, si no está escrito en el Antiguo Testamento, en Isaías, en el capítulo 53. Porque los apóstoles se fueron, lo dejaron solo. Ellos no estuvieron ahí, ellos estaban lejos. Pero inicialmente, escucha lo que yo te voy a decir, ellos tuvieron un encuentro con Jesús. Diga conmigo, diga, con Jesús. Ellos andaban con Jesús, caminaban con Jesús, aprendieron de Jesús. Pero cuando Jesús resucita, Él es Cristo. Diga conmigo, diga, Cristo. Por eso te pregunto si tú has tenido un encuentro con Cristo. Porque después de que Jesús resucita, siendo el Cristo en vida, viene y tiene un encuentro nuevamente con los apóstoles, camina con ellos un buen tiempo, les sigue enseñando algunas cosas, establece la promesa que les había dado aún a ellos. Ellos miran en la vida real que todo lo que estaba escrito era verdad. Y después ya no lo niegan, ya no lo dejan, ya no lo abandonan, ya no lo engañan, ya no lo traicionan. Son capaces de dar su vida por ellos. Ahí vemos a un Pedro que cuando es confrontado ante el rey le dice: no hay problema, si es de morir por Cristo, voy a morir por Cristo. Es más, crucifíqueme, pero al revés, no quiero morir de la misma forma que Jesús murió. No soy digno de morir de la misma forma. Cuando alguien tiene un encuentro con Cristo resucitado, su vida es totalmente diferente. Por eso te pregunto, iglesia, nuevamente, ¿tú crees en la resurrección? ¿Sí? ¿Cuántos creen en la resurrección? ¿Tú has tenido un encuentro con Jesús o con Cristo? Y la idea es que hoy tú tengas un encuentro con Cristo, porque Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para que puedas experimentar algo totalmente diferente en tu vida y puedas tener ese libre acceso a la gracia, ese regalo inmerecido, ese libre acceso a la eternidad, ese libre acceso al perdón de los pecados, para que puedas tener ese libre acceso a la presencia de Dios. Por eso la idea, iglesia, es que el día de hoy tú puedas analizar tu vida completa y tú puedas decir: ¿en qué estoy creyendo? He tenido un encuentro con Cristo. Creo realmente que ese poder que lo levantó de los muertos es el que vive en mí. Ese mismo poder que fue capaz de traerlo nuevamente a la vida es el mismo poder que está en mí, que me dice que no peque, que no mienta, que no haga lo malo, y a pesar de que me equivoco, sigue creyendo en mí y sigue estando en mí y sigue dándome la misma gracia y ese mismo amor y ese mismo favor. Pues eso es lo que Jesús hizo en tu vida: entregar su vida por ti, entregar su vida por mí, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario y se siente solo y abandonado, eso es lo que hace el pecado en una persona: hacerlo sentir solo, sin propósito, sin futuro, sin destino, hacerlo sentir que no vale, hacerlo sentir que no tiene un propósito como tal en esta tierra. Pero déjame decirte de parte de Dios algo: Él fue capaz de morir por ti porque tú tienes un propósito eterno en Él. Amén. Él fue capaz de morir por ti porque Él todavía cree en ti, en todas las cosas que Él escribió para ti. Que muchos de los sueños que tú tienes en tu corazón, en tu mente, se van a poder volver realidad, van a poderse hacer, porque Él tiene un propósito en tu vida. Amén. Él resucitó al tercer día, pero es para establecer la palabra y que esa palabra sea verdad. Por eso el fundamento no es nuestros dichos, no es nuestra experiencia, el fundamento no es la moral, el fundamento no es el positivismo, el fundamento, ¿sabes qué es? Es la palabra de Dios, que se establece en una verdad, que todo lo que escribieron los antiguos y todo lo que dijo Jesús se cumplió a cabalidad. Amén. Y si se cumplió a cabalidad en tu vida, se va a cumplir de la misma manera. Yo no sé si puedes creer y decirle amén a Dios y darle un fuerte aplauso. Amén. Y si es para Dios, dáselo con fuerza. Amén. Quiero leerte uno de los versículos
que a mí más me encantan. Y está escrito en el libro poético de la Biblia, Cantares 3:4. No les va a aparecer acá al frente. Y dice así, dice: apenas hube pasado de ellos, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Y yo te animo a que en casa puedas leerlo, Cantares 3. Y te lo voy a contar un poco de qué representa. La palabra dice así. Dice que la doncella estaba acostada. Y dice que ella se despertó, ¿sí? Y comienza a buscar a su amado. Y dice, y no lo halló. Y ella se levantó, se despertó, se desesperó. Y dice que salió por las calles y le preguntó a la gente, le preguntó a las personas y le preguntó a algunos que se encontró por ahí. Y le dice, ¿y dónde está mi amado? Y dice, no tengo ni idea. Y la seguía buscando y lo seguía buscando. Y llega el versículo 4 donde dice, apenas hube pasado de ellos, hallé luego al que ama mi alma, lo así y no lo dejé. Lo así quiere decir lo abracé. Y esto representa la vida nuestra con Dios. Nosotros tenemos la oportunidad de vivir una vida completa con Él o vivir una vida lejos de Él. Amén. De nuevo, una vida completa con Él o una vida lejos de Él. La doncella representa tu vida, donde muchas veces no valoramos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. No valoramos el amor de Dios. No valoramos lo que Él tiene para nuestras vidas. Simplemente lo despreciamos. Seguimos viviendo de la misma forma, con las mismas cosas. Tenemos nuestros argumentos, nuestros pensamientos. Vivimos como nos place muchas veces y no valoramos lo que está escrito en la palabra de Dios. La palabra dice de que la doncella se despierta y busca al que ama su alma, al amado, y no lo encontró. O sea, quiere decir que ya no sintió la presencia de ese amado. Y tú decides si el seguir viviendo de la misma forma como sigues viviendo hasta ahora o vivir cerca de Dios. Porque lejos de Dios llegará un momento donde de la misma manera como la doncella ya no siente que el amado está cerca, podría pasar con nuestras vidas. La doncella siente, se despierta, se levanta, se angustia y sale en búsqueda de su amado. Iglesia, el amado está aquí. El amado está contigo. Ese mismo espíritu, dice la palabra, que levantó a Jesús de los muertos, es el que vive en ti. No lo sueltes, no lo dejes, no lo abandones. Yo entiendo de que tenemos luchas. ¿Cuántos tienen luchas de los que están aquí? Amén. Hay ocasiones que queremos medio matar a alguien, ¿no es cierto? Sí. A veces queremos aplicar la palabra y decimos es más bendición dar que recibir, pastor, y eso me dan ganas, mejor dicho, Dios mío, uno a veces se le vienen unas ideas a la cabeza, ¿no? Dice, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza lo acabo. Y te dan ganas de mentir, te dan ganas de engañar, te dan ganas de pecar, te dan ganas de hacer mil cosas. Pero iglesia, por Dios, entendamos, el mismo espíritu que vivificó a Jesús es el que habita en ti. No hagas lo que a Él no le agrada. No le hagas estar en lugares que no debería estar. No le hagas ver cosas que no debería ver, ni escuchar cosas que no debería escuchar, ni decir de tus labios cosas que no deberías decir. De ti depende el abrazar a tu amado y no soltarlo, abrazar la presencia de Dios y no soltarla, o simplemente despreciarla. Abrazar y amar lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, o simplemente rechazar. De ti depende. Amén. Pero la idea es que esta mañana tú puedas salir de este lugar con una decisión de decir, yo lo voy a abrazar y lo voy a amar. ¿Cuántos van a tomar esa decisión esta mañana? Yo te voy a invitar que puedas ponerte sobre tus pies si eres tan amable, por favor. Y yo te animo a que hagamos una oración si eres tan amable. Cierra tus ojitos ahí donde estás. La idea es que hoy no sea un domingo de resurrección igual que otros. La idea es que Dios pueda
vivificar algo diferente en tu vida. Que si tal vez hoy tú viniste a este lugar con una fe muerta, una fe que tal vez ya no creías en nada ni en nadie, ni creías en absolutamente nada, pues que el día de hoy Dios pueda resucitar tu fe. Si tal vez tu matrimonio estaba acabándose, pues hoy Dios puede hacer un milagro aún con tu matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Que si tal vez tu salud estaba terminando, tal vez estabas quebrantado con una enfermedad, pues hoy tú puedas creer, puedas decir: Señor, si es ese mismo espíritu que estaba en Jesús es el que habita en mí, yo creo que hoy tú puedes también traer sanidad a mi vida. Amén. Si tal vez tu economía estaba claudicada, estaba muerta, pues que también hoy tú le puedas decir: Señor, en eso también puedo ver el poder especial y sobrenatural de la resurrección, Señor. Porque recuerda algo: cuando nosotros conocemos a Dios, Dios comienza a trabajar en nuestras vidas de una forma integral, en cada área de nuestras vidas. Amén. Así que la idea es que tú hoy puedas decirle que Dios pueda obrar completamente en tu vida. Cierra tus ojos, para amado Dios. Esta mañana, Rey, te damos las gracias, Señor, porque tú eres muy bueno, Dios. Hoy oramos para que tu presencia, Dios, pueda habitar en cada uno de nosotros. Hoy oramos por cada hermano que está en este lugar, Señor, para que el día de hoy pueda entender y comprender el significado de la resurrección, Señor. Hoy oro, Dios, para que puedan tener un encuentro con el Cristo resucitado, Señor. Que esta mañana pueda ocurrir algo diferente en sus vidas y que puedan salir de este lugar decididos, Señor, a poder llevar una vida totalmente diferente, Señor. Hoy oramos para que puedan morir al pecado. Hoy oramos para que puedan morir a la frialdad, Dios, a la religiosidad, y que puedan vivir, Dios, para poder estar cerca de ti, Señor. Hoy yo te doy las gracias, Dios, porque sé que les darás la fe suficiente para caminar contigo. Les da la fe suficiente para estar cerca de ti, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias esta mañana, Dios. Amén, amén y amén. Y dele un fuerte aplauso ahí donde tú estás. ¿Y cuántos esta mañana van a tener un encuentro con Cristo resucitado? Amén. Si tal vez hoy habías venido de una forma diferente, así como vinieron los apóstoles, así como estaban los apóstoles, pero después de que Cristo resucitó, todo cambió en ellos. La idea es que en tu vida, después de hoy, todo pueda cambiar. Amén. Yo te voy a invitar a que puedas darle un fuerte aplauso al ministerio de danza, que tiene algo especial, y al ministerio de alabanza, por favor. Piedra se movió, la tumba vacía está. De entre los muertos salió el maestro para reinar. Su palabra cumplió, Él se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. La muerte Él venció, con poder se levantó, nos dio la salvación. Resucitó, resucitó el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está el Cordero que fue inmolado. Vivo está, vivo está. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo están? Qué gusto verles. El Ministerio de Adolescentes y Niños va a presentar una obra en representación de lo que algún día hace mucho tiempo pasó, y queremos recibirles con un fuerte aplauso. Sin antes leerles algo importante. En Mateo 28:6 dice: no está aquí, pues ha resucitado. Como dijo: venid, ved el lugar
lugar donde fue puesto el Señor. Queridos hermanos, no fue solamente un evento pasado, fue un evento muy importante porque de esto que ocurrió, se sostiene toda nuestra fe. Y en esta mañana quiero animarle a usted que mientras mira la obra, reflexione. Mire, los discípulos cuando fueron a esa tumba y la vieron vacía, estaban temerosos, estaban con miedo, tristes, porque su maestro ya no estaba. Pero al momento de ver la tumba vacía, ellos pudieron llenarse de fe porque se estaba cumpliendo lo que Él les había dicho. Y estaban con gozo, con alegría, porque se cumplía. Ya Cristo había vencido a la muerte. Amén, hermanos. Yo quiero decirle que en los momentos más difíciles de nuestra vida, recordemos la resurrección de nuestro Señor. Hay esperanza y Él tiene el poder para transformarlo todo. Amén. Amén. Vamos a recibir ahora sí con un fuerte aplauso a los chicos. O al menos eso creo. Él sabía que de verdad lo amaba, aunque mis acciones le decían lo contrario. Al principio nunca pensé llegar tan lejos, solo me dejé llevar por el momento donde mis malas decisiones lo traicionaban. ¿Por qué no me detuve? Fueron tantas oportunidades. Y ustedes que me están viendo, ¡Oye! ¡Cálmate ya! ¡suéltame! Por tu culpa él se muere. Tú lo vendiste. Tú lo traicionaste. ¡Tú lo negaste! ¡Tú también le fallaste! ¡Y ustedes también! ¡Piensan en su vida y lo niegan! Lo buscan por interés. De amárteme. Él muere por aquellos que un día lo mataron. Él decide amar por siempre aun cuando negado es. Él quiere verte feliz y su amor no lo condiciona, aunque no entiendas nuestra acepción de personas. ¿Me amas? ¿Tú me amas? Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Yo también los amo. Hasta el fin y sin medida. Aunque para estar con ustedes me haya costado la vida. Deles un fuerte aplauso, por favor. Amén. Ya te voy a invitar a que puedas ponerte sobre tus pies. Si eres tan amable, ponte sobre tus pies. Por cierto, te recomiendo algo. Quiero recomendarte algo. Si tú tienes niños o adolescentes y no los traes a la iglesia, yo te invito a que los traigas. Amén. ¿Por qué razón? ¿Prefieres que estén en casa aprendiendo nada, estando en TikTok, en Instagram, o preferirías que vengan acá y aprendan la palabra de Dios? Amén. Hay muchas veces que ellos van a venir así. Papá no quiere ir a la iglesia. Sí, yo tengo a Judas, es uno de mis hijos, y un soldado es otro de mis hijos. Y a veces, no, mi papá, te vemos por internet, saben decir a veces, ¿no? Pero no se trata de eso, se trata de que tu labor como padre puedas cumplirlo trayéndolos a la iglesia, aprendiendo ellos la palabra de Dios. Inténtalo, amén, inténtalo. Iglesia, qué buen día el día de hoy, amén, qué buen día. Sí, como terminó nuestro amado Isaac, que en representación de Jesús decía, ¿y ustedes me aman? Decía, y esa es la pregunta que hoy Jesús nos hace a nosotros. ¿Lo amamos de verdad? Mira, no podemos hacer nada más para que nos ame más. Él ya nos amó de primero, dice. Él nos ama, literalmente. Solo hoy procuremos y hagamos el sacrificio, no el sacrificio, el compromiso sería la palabra. Hagamos el compromiso con Dios de entregar nuestras vidas para Él. Amén. Yo sé que tenemos muchas fallas. Tú tienes fallas, yo tengo fallas, tenemos 1000 fallas. Pero sabes, Dios te ama con tus fallas. Pero hoy comprométete con Él. Él se comprometió con su vida entera
comprometámonos con nuestras vidas también a seguirle, a intentarlo en el Señor. ¿Sabes? Seguir a Cristo vale la pena seguir a Cristo. 1000 veces decidiría yo seguir a Cristo antes que cualquier otra cosa. Aparentemente el mundo te puede vender, no sé, fiesta, alegría, rumba, felicidad, pero en resumen, todo eso es vacío. En algún momento te vas a sentir vacío, pero en Dios vas a sentirte pleno, feliz. Vamos a orar para terminar. Padre amado Dios, te damos las gracias por este día. Fue un buen día, Señor. Gracias por la palabra, gracias por el equipo de danza, de alabanza, por los adolescentes, los niños, Señor. Gracias por cada persona que hoy vino a la iglesia, Señor. Hoy oramos, Dios, como una iglesia unánime, Dios, para que tú nos enseñes a amarte de verdad, de la misma manera que tú nos enseñaste a amarte. Tú ya lo diste todo, ¿qué más puedes darnos? Hoy nosotros queremos decirte, Dios, hoy queremos comprometernos más bien contigo, Señor. Ya nos hemos comprometido hasta un nivel, queremos comprometernos todos, Señor, contigo. Gracias por amarnos de la manera en lo que lo haces, Señor. Enséñanos a amarte a ti de la misma forma. Hoy dejamos este domingo de resurrección en tus manos, Señor. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos compartido, Señor, que se pueda quedar en nuestro corazón. Hoy te lo pedimos y te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús. Diga conmigo amén, amén y amén. Y dale un fuerte aplauso ahí donde estás.